Durante 50 años enterré a mucha gente en este cementerio. La mitad de una vida dedicada a abrir fosas, preparar tumbas, cargar ataúdes bajo el pesado silencio del luto. Aprendí a respetar el dolor de las familias, a guardar silencio ante las lágrimas y a hacer mi trabajo con dignidad, incluso cuando el corazón pesaba. He visto de todo. Vi a niños enterrando a sus padres, vi a padres enterrando a sus hijos. Vi tragedias inesperadas, accidentes, enfermedades, partidas prematuras y ancianos que partieron tras largas vidas. Acompañé entierros en días de sol abrasador y en madrugadas de invierno con el suelo helado. Conocí historias de amor, de dolor, de añoranza. Pero lo que sucedió aquel día superó todo lo que yo creía posible. Mi nombre es Salvador. Soy un hombre sencillo, criado en el pueblo de San Mateo, en el interior de España. Mi oficio siempre ha sido discreto. Pocos hablan con el sepulturero. Pocos preguntan sobre el peso que llevamos. Pero siempre hice mi trabajo con respeto, en silencio, observando cómo la vida y la muerte se entrelazaban día tras día. Aquel día finalicé otro entierro más, pero no era un entierro cualquiera, era el funeral de la hermana Catalina. La hermana Catalina no era solo una monja para nosotros, era el corazón de nuestro pueblo. Durante décadas cuidó a los enfermos, visitó a los ancianos, alimentó a los huérfanos y consoló a las familias en los momentos más difíciles. Con sus propias manos cosía ropa para los pobres, preparaba sopas calientes en las noches, frías, y llevaba medicinas a quienes no podían comprarlas. Todos la amábamos. Era una verdadera madre para muchos que nunca tuvieron una. Cuando ella partió, fue como si el pueblo entero hubiera perdido un pedazo de su alma. El funeral fue conmovedor. La gente vino de lejos. La iglesia estaba llena y el cementerio cubierto de flores. Hice mi trabajo como siempre. Preparé la fosa con cuidado. Respeté el silencio de la ceremonia y lancé la última palada de tierra, cerrando la tumba con el peso de una despedida que parecía definitiva. Las personas se fueron dispersando poco a poco, muchas aún llorando, algunas rezando en silencio. Cuando todos ya se marchaban, tomé mi pala, acomodé mis herramientas y comencé a caminar hacia la puerta del cementerio. Era el atardecer. El cielo, cubierto de nubes anaranjadas, parecía un cuadro pintado por las manos de Dios. Pero entonces, en ese preciso momento, ocurrió algo completamente inexplicable. Al mirar una última vez hacia atrás, vi aparecer en el cielo una luz fuerte, intensa, como una estrella fugaz. Pero no era una estrella. La luz descendía desde lo alto directamente hacia la tumba de la hermana Catalina, y a medida que se acercaba, tomaba forma. Una forma imposible de describir con palabras comunes. Un carruaje de fuego descendió del cielo. Flotaba sobre el cementerio, envuelto en llamas doradas que no quemaban, sino que brillaban con una pureza celestial. 4 caballos de luz tiraban del carruaje, y una figura luminosa sostenía las riendas, como si viniera a buscar a alguien. En ese instante lo supe. Aquello no era de este mundo. Y hoy, después de años guardando esa visión en el alma, he decidido contar lo que vi, porque lo que sucedió aquel día
Fue un milagro que jamás será olvidado. Mi nombre es Salvador. Hoy, ya con mis cabellos blancos y las manos marcadas por el tiempo, llevo conmigo historias que pocos serían capaces de creer. Historias que no aprendí en libros ni en escuelas. Historias que viví. Historias que vi con estos ojos que desde hace más de medio siglo acompañan el silencio de los cementerios. Trabajé durante 50 años como sepulturero aquí, en el pequeño pueblo de San Mateo, una aldea sencilla y olvidada en el interior de España. Aquí el tiempo pasa despacio. Las familias se conocen desde generaciones. Las calles son de piedras antiguas, las casas de ladrillos gruesos y ventanas pequeñas. Y en lo alto de la colina, el cementerio donde pasé casi toda mi vida. Nunca fui un hombre de estudios. Mis padres eran campesinos. Desde niño aprendí a trabajar la tierra, el campo, el trabajo duro bajo el sol y el frío. La escuela quedó atrás demasiado pronto, porque el trabajo siempre llamó primero. Pero lo poco que no aprendí en los libros, la vida me lo enseñó con dureza, con lecciones diarias sobre el peso de la existencia. Fue el viejo don Ernesto, el sepulturero anterior, quien me enseñó el oficio. Recuerdo bien el primer día que pisé este cementerio como ayudante. Aún era joven, mis manos todavía estaban limpias. Mi mirada aún llevaba la inocencia de quien poco sabía sobre la muerte. Don Ernesto me dijo: Salvador, aquí se trabaja en silencio. Quien habla demasiado en este lugar perturba a los que ya descansan. Aprendí a escuchar más que a hablar, a respetar el sufrimiento de cada familia, a sentir el peso de cada historia cerrada bajo la tierra. Enterré a mucha gente en estos años. Vi el sufrimiento de madres enterrando hijos. Vi esposos despidiéndose de sus esposas. Vi tragedias inesperadas, accidentes brutales, enfermedades crueles. Pero también vi familias unidas en oración, personas de fe aceptando el final con esperanza y confianza de que la vida no termina aquí. El cementerio siempre fue, para mí, un lugar de silencio, sí, pero también de profunda paz. Aquí la vida y la muerte caminan lado a lado. Aquí se cierra la historia de unos y se renueva la fe de otros. Muchos temen a los cementerios, pero yo siempre los vi como un santuario de respeto y eternidad. La rutina era simple, casi siempre la misma. Cavar la fosa con el cuidado que el momento exige, acompañar las ceremonias con discreción, sellar la tumba con dignidad y luego volver a casa, donde mi esposa, doña Carmen, me esperaba con el café caliente y el pan recién salido del horno. El tiempo. El pueblo empezó a verme no solo como el sepulturero, sino como un hombre de confianza. Conocía a todos. Sabía las historias de cada uno. Participé en casi todos los velorios que marcaron generaciones en San Mateo. Pero, de todos los cientos de entierros que realicé, de todos los rostros que vi llorar ante la tumba, de todos los ataúdes que bajé a la tierra, nada, absolutamente nada, se compara con lo que sucedió aquel día. Porque lo que voy a contar ahora no fue un entierro común, no fue solo una despedida más entre tantas, fue un llamado del cielo. Lo que vi no pertenece a este mundo, no lo aprendí en la escuela, no lo escuché de nadie, lo vi con estos ojos cansados que ya presenciaron tanto sufrimiento. Vi lo imposible suceder justo delante de mí, y no fue con cualquier persona. Fue con alguien que, si pudiera elegir, jamás merecería el sufrimiento de la muerte. Alguien que, para muchos aquí en San Mateo, fue un verdadero ángel enviado por Dios.
Estoy hablando de la hermana Catalina, una mujer que dedicó cada segundo de su vida a los demás. Durante más de 4 décadas sirvió a nuestro pueblo con amor, fe y compasión. Visitaba a los enfermos, llevaba comida a los pobres, daba refugio a los huérfanos, pagaba medicamentos a los necesitados. Nunca tuvo riquezas, nunca deseó bienes. Su mayor fortuna era la sonrisa de quienes ayudaba. Muchos aquí decían que ya era santa en vida, siempre con el rosario en las manos y una palabra de consuelo en los labios. Los niños la llamaban madre, aunque no fueran sus hijos. Era la madre de todos. Por eso, cuando llegó la noticia de su muerte, todo el pueblo se detuvo. Todos sintieron como si hubieran perdido un pedazo de su propio corazón. El luto invadió las calles. Las oraciones se multiplicaron. La iglesia se llenó como nunca, y el cortejo fúnebre fue acompañado por toda la ciudad. Fue en ese contexto de dolor y reverencia que preparé, con el mayor respeto, la última morada de quien tanto había hecho por nosotros. Pero lo que ocurrió después de su entierro fue algo que jamás habría imaginado, porque aquel día el cielo no permaneció en silencio, y lo que presencié cambió mi vida para siempre. Aquella monja se llamaba hermana Catalina, y si hay alguien en este pueblo que dejó una huella imposible de borrar, fue ella. Decir que todos la amaban sería poco. La verdad es que la hermana Catalina era el corazón vivo de San Mateo. Durante 40 años dedicó cada latido de su corazón a los demás. No había un solo rincón del pueblo donde su nombre no se pronunciara con cariño. Era común ver a los niños corriendo por las calles gritando «¡Madre Catalina viene!». Y en pocos minutos todos se reunían a su alrededor, buscando el dulce abrazo y las palabras de consuelo que sólo ella sabía ofrecer. Pero lo que hacía de la hermana Catalina una persona tan especial no era sólo su hábito o su posición dentro de la iglesia. Era la forma en que veía a cada ser humano como un hijo de Dios, digno de amor y cuidado, sin importar quién fuera, de dónde viniera o cuánto tuviera en el bolsillo. Todos los días, bien temprano, antes de que el campanario de la iglesia sonara por la mañana, la hermana Catalina ya caminaba por las estrechas calles del pueblo. Llevaba consigo una cesta con pan fresco, frutas y algunas botellas de leche. Su primer destino era siempre el hospital, donde llevaba comida a los enfermos que no tenían familia para cuidarlos. Luego pasaba por las casas de las viudas, de los ancianos solos y de los niños huérfanos. Nunca pedía nada a cambio, nunca cobraba. Cuando alguien intentaba agradecerle con dinero o algún regalo, ella sonreía y respondía con su voz serena: «Mi paga está en el cielo». Hijo, la hermana Catalina también conocía a cada niño huérfano del pueblo por su nombre. Sabía quién tenía fiebre, quién necesitaba ropa nueva, quién estaba triste. Muchas veces, con lo poco que lograba reunir, compraba medicinas para quienes no podían pagarlas. Si faltaba una manta en invierno, ella la cosía. Si alguien perdía el trabajo, iba de puerta en puerta buscando ayuda. Pero no era solo la ayuda material, era su presencia constante en los momentos difíciles. Los funerales estaba al lado de las viudas, en los hospitales al lado de las camas de los enfermos, en los bautizos al lado de las familias, en las tragedias al lado de los enlutados, siempre presente, siempre firme, siempre con el rosario en las manos y la palabra justa en los labios. Muchos en el pueblo decían que era un verdadero ángel en forma humana, una enviada de Dios para aliviar el sufrimiento de aquel pequeño pueblo, olvidado por el mundo. Recuerdo una vez
durante un invierno especialmente riguroso, cuando una fuerte nevada dejó muchas casas aisladas. Los niños tenían hambre y los ancianos sin calefacción. La hermana Catalina, enfrentando el frío cortante, recorrió las calles llevando mantas y comida a cada hogar. Todos decían, solo un ángel sería capaz de hacer esto. Y de hecho, para nosotros, ella era eso, un ángel en la tierra. Nunca se casó, nunca tuvo hijos de sangre, pero todo el pueblo era su familia. Los niños la llamaban madre con naturalidad, y muchos jóvenes, ya adultos, aún la visitaban con flores para agradecerle por los cuidados de la infancia. Incluso aquellos que ya habían perdido la fe respetaban a la hermana Catalina, porque no predicaba con palabras, sino con gestos, con amor, con servicio, con silencio. Muchos viajeros que pasaban por San Mateo decían que nunca habían visto algo igual. En este pueblo tienen una santa viva. Solían comentar, en la iglesia, su banco siempre fue el mismo, junto al altar, con el rostro inclinado en profunda oración. Nunca buscó reconocimiento, nunca deseó gloria. Vivía para servir, para amar y para consolar. Cuando enfermó, todo el pueblo se detuvo. Las personas iban a su casa en fila, llevando flores, medicinas, cartas de agradecimiento. El sacerdote celebraba misas diarias pidiendo por su recuperación. Los niños rezaban antes de dormir, pidiendo a Dios que no se la llevara aún. Pero llegó el día en que sus fuerzas ya no fueron suficientes. En silencio, rodeada por quienes la amaban, la hermana Catalina partió, dejando un vacío imposible de llenar. La noticia de su muerte corrió como el viento por el pueblo. En pocas horas, todos ya lo sabían. Las tiendas cerraron, las escuelas suspendieron las clases, las calles quedaron en silencio. Aquella mañana de su funeral, San Mateo parecía detenido en el tiempo. La campana de la iglesia sonaba despacio, anunciando que el ángel del pueblo había regresado al cielo. Yo, Salvador, preparé su tumba con el mayor respeto que he dedicado a un trabajo en toda mi vida. Y aún después de tantos años de profesión, con tantos entierros en mis espaldas, ese no fue un entierro común. Fue el comienzo de algo que el propio cielo había preparado. Aquel día, todo el pueblo estaba en el cementerio. Desde las primeras horas de la mañana, las estrechas calles de San Mateo se llenaron de gente. Niños, jóvenes, adultos y ancianos caminaban en silencio, con rostros serios y ojos enrojecidos, como si toda la aldea hubiera sido tomada por el mismo dolor. No, era un funeral común. Era como enterrar a una santa. Así lo decían todos, así lo sentían todos. La iglesia, que durante décadas acogió las oraciones silenciosas de la hermana Catalina, ahora apenas podía contener a la multitud. El altar estaba decorado con flores, blancas y lirios perfumados, que llenaban el aire con un aroma dulce y melancólico. Las velas encendidas titilaban como pequeñas estrellas, iluminando los rostros de quienes, en silencio, sostenían un rosario entre los dedos. Los niños, que tantas veces recibieron el cariño de la hermana, ahora estaban todos tomados de las manos, con miradas confundidas y lágrimas discretas resbalando por sus rostros aún inocentes. Los ancianos, que durante años fueron cuidados por ella, estaban presentes con el peso de la gratitud y la nostalgia. Hombres y mujeres fuertes del pueblo, que rara vez dejaban ver sus emociones, ahora no podían contener las lágrimas. La procesión avanzó lentamente desde la iglesia hasta el cementerio. El ataúd, sencillo y elegante, llevaba un pequeño crucifijo dorado sobre la tapa y a su alrededor
coronas de flores enviadas por familias de toda la región. Muchos vinieron de pueblos vecinos, pues el nombre de la hermana Catalina había traspasado las fronteras de San Mateo hacía mucho tiempo. El Geltutor, silencio era absoluto, roto solo por el grave sonido de la campana de la iglesia, que sonaba lentamente a cada paso del cortejo. Cada campanada parecía marcar no solo el ritmo de la caminata, sino también el compás del dolor que todos llevaban en el pecho. Al llegar al cementerio, las personas se colocaron alrededor de la fosa abierta. Yo mismo, como siempre, había preparado el lugar con todo el cuidado y respeto. La tierra estaba húmeda por la niebla de la madrugada, y el aire llevaba el fresco aroma de la mañana de invierno. El padre subió a su pequeña plataforma de madera, colocada junto a la tumba, y con la voz entrecortada comenzó las oraciones. Incluso él, que durante años había celebrado innumerables funerales, luchaba por mantener la compostura. Su voz temblaba ligeramente con cada palabra. Hoy, nuestro pueblo despide a quien fue madre de todos nosotros. Su ejemplo de fe, de servicio y de amor nos acompañará por siempre. Los cánticos comenzaron. Las voces, unidas en un coro improvisado, resonaban por el cementerio, elevándose hacia el cielo gris. Las densas nubes parecían respetar el momento, cerrando el cielo en un tono plateado opaco, como un manto de luto cubriendo toda la aldea. Los niños soltaron pequeños globos blancos al aire, como si quisieran acompañar el alma de la hermana en su ascensión. Algunos adultos lloraban abiertamente, mientras otros simplemente mantenían la mirada baja, absorbidos en sus oraciones silenciosas. Las flores cubrían el suelo, alrededor de la tumba. Era como si un jardín entero hubiera sido plantado allí en su honor. Rosas, lirios, margaritas, girasoles. Cada flor parecía llevar consigo la gratitud de quien, en algún momento de su vida, recibió el toque generoso de la hermana Catalina. Muchos sostenían velas en las manos, formando un círculo luminoso alrededor de la fosa. La llama tenue de las velas temblaba junto al frío viento de la mañana, creando un espectáculo visual que hacía la escena aún más solemne. El ataúd fue cuidadosamente descendido a la fosa por 4 hombres del pueblo, elegidos entre aquellos a quienes la hermana más había ayudado en vida. Cada cuerda que bajaba el ataúd parecía arrastrar consigo el corazón de todos los presentes. Cuando el ataúd reposó en el fondo de la tierra, el padre hizo la última señal de la cruz y pronunció: «Que el Señor reciba en su gloria a nuestra hermana Catalina, sierva fiel y humilde de su reino». Luego, los fieles comenzaron a acercarse a la tumba, uno por uno, para arrojar pequeñas flores y decir sus últimas palabras de despedida. Las madres susurraban oraciones en voz baja, los niños dejaban dibujos y cartas que habían hecho en homenaje a la hermana, y los hombres del pueblo se quitaban el sombrero en señal de respeto. El dolor era grande, pero había también un silencio de profunda reverencia. Todos sabían cuánto había hecho por nosotros. La pérdida era inmensa, pero su legado era aún mayor, y aún allí, en ese momento de despedida, había una extraña paz, como si todos supieran, en sus corazones, que el cielo estaba a punto de recibir a alguien muy especial. El funeral terminó, pero nadie quería marcharse. Las personas permanecieron allí durante largos minutos, en silencio, observando la tumba cubierta de flores, sintiendo el peso de la ausencia y al mismo tiempo la viva presencia del recuerdo de aquella que tanto había amado. Poco sabían ellos, ni yo, que el verdadero espectáculo aún estaba por suceder, algo sobrenatural que cambiaría para siempre las historias de este pueblo.
El funeral había terminado. Las últimas oraciones habían sido pronunciadas. Las lágrimas aún recorrían los rostros de la multitud, pero ahora el silencio se adueñaba del cementerio. Las personas comenzaban a dispersarse lentamente, caminando por los pequeños senderos de tierra que atravesaban las tumbas, mientras el viento frío de invierno soplaba suavemente, como si respetara aquel luto colectivo. Yo, como de costumbre, me quedé un poco más. Revisé por última vez que la tumba estuviera bien cerrada, acomodé la tierra, limpié el lugar con el cuidado que siempre dediqué a mi trabajo. No era solo un oficio. Siempre creí que el descanso de los muertos merecía dignidad hasta el último detalle. Cuando terminé, guardé mi pala, me puse mi viejo abrigo y con pasos lentos comencé a caminar hacia la puerta de hierro del cementerio. Mis hombros estaban pesados, no solo por el largo día, sino por el peso de la pérdida que todos sentíamos. Enterrar a la hermana Catalina era como enterrar una parte viva de San Mateo. El dolor flotaba sobre nosotros como una niebla invisible. Pero fue precisamente cuando me acercaba a la puerta que algo inesperado sucedió. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire, que durante todo el día había sido frío y húmedo, de repente se tornó cálido. No era un calor común, como el del sol de verano. Era un calor que parecía provenir del mismo aire, como si una presencia invisible se estuviera acercando. Me detuve. Mis manos, que sostenían la bolsa con las herramientas, comenzaron a sudar. El viento cesó por completo, como si el tiempo hubiese sido suspendido por un instante. Hasta los pocos pájaros que sobrevolaban el cementerio habían desaparecido. El silencio, antes respetuoso, ahora se volvía opresivo. Fue en ese instante, tomado por una extraña inquietud, que miré hacia atrás, tal vez por instinto, tal vez por algo mayor que me guiaba. Y entonces lo vi. En el cielo gris, cubierto por nubes pesadas, comenzó a formarse una abertura, justo encima del cementerio. Las nubes se apartaron como cortinas que se corren, revelando una luz intensa que contrastaba con el resto del firmamento. Desde esa apertura celestial comenzó a descender una luz. No era un rayo, no era una estrella fugaz, no era fuego común. Era algo mucho más allá de lo que mis ojos humanos estaban preparados para ver. La luz descendía lentamente, como flotando en el aire, y seguía una línea recta, apuntando directamente a la tumba recién cerrada de la hermana Catalina. Era como si el mismo cielo estuviera enviando un emisario a aquel lugar sagrado. El resplandor de aquella luz no era cegador, sino hipnotizante. Tenía tonos dorados y rojizos, semejantes a llamas, pero no quemaba. Los bordes de la luz titilaban, como pequeños hilos de fuego danzando en armonía, creando un espectáculo que desafiaba cualquier explicación terrenal. Mis ojos no podían creerlo. Paralizado, contuve la respiración por unos segundos, temiendo incluso parpadear, por miedo a perder algún detalle de aquella visión inexplicable. Por más que haya pasado toda mi vida entre los muertos, conviviendo con despedidas y lágrimas, jamás imaginé presenciar algo que desafiara todo lo que conocía sobre la muerte y el cielo. La luz continuaba su descenso, lenta y majestuosa, y mi corazón latía cada vez más fuerte, como queriendo salir del pecho. Todo mi cuerpo temblaba. Mis piernas amenazaban con ceder. Mis ojos estaban fijos en aquella visión sobrenatural. No podía moverme, no podía hablar, solo contemplaba. Pensé en correr, en gritar, en llamar a alguien, pero pronto entendí que ese momento no debía ser interrumpido. Aquella escena no era para ser explicada, era para ser contemplada. La luz, ya cerca del suelo, iluminaba la tumba de la hermana Catalina con un resplandor suave y al mismo tiempo
poderoso. Era como si el mismo cielo se abriera solo para ella, como un portal de recepción, un homenaje divino al alma que tanto había hecho por el pueblo. Mis ojos, ya humedecidos por las lágrimas que corrían involuntariamente, contemplaban algo que jamás olvidaré mientras viva. La realidad parecía haberse rasgado, y por un instante yo estaba entre el mundo de los vivos y el mundo de lo eterno. Aquello no era de este mundo. Yo, Salvador, el viejo sepulturero, que durante tantos años conviví con la muerte, ahora veía lo imposible ante mí. Un espectáculo celestial reservado para aquella a quien todos nosotros ya llamábamos, en vida, santa, y yo, precisamente yo, sería el elegido para presenciar lo que apenas estaba comenzando. La luz, que antes descendía como un haz dorado, ahora comenzaba a transformarse ante mis ojos atónitos. Yo, Salvador, el viejo sepulturero de San Mateo, estaba a punto de presenciar algo que ningún alma de esta tierra podría imaginar. Primero, las llamas que titilaban en los bordes de la luz comenzaron a agruparse, como si fueran hilos de fuego, danzando al compás de una melodía invisible. Giraban lentamente, entrelazándose, como artistas celestiales formando una obra divina frente a mí. En pocos segundos, la luz ya no era solo un haz. Tomaba forma, una forma que, al mismo tiempo, me paralizaba de asombro y llenaba mi pecho de un temor sagrado. Vi aparecer el contorno de algo imposible de existir en la tierra, un carruaje de fuego. Las ruedas giraban suavemente en el aire, hechas de círculos llameantes que no quemaban, pero brillaban como oro líquido en movimiento. Las llamas delineaban cada detalle de la estructura con perfección, dibujando arcos, columnas y arabescos en tonos dorados, rojos y anaranjados, como si hubieran sido forjados por las mismas manos de Dios. El carruaje no tocaba el suelo, flotaba a unos metros sobre la tumba de la hermana Catalina, como si respetara el suelo sagrado y esperara el momento exacto de cumplir su misión. El calor que emanaba no quemaba mi piel, por el contrario, calentaba mi corazón, trayendo una extraña paz, como si estuviera ante el mismo trono celestial. Entonces llegaron los caballos. 4 caballos de luz tiraban del carruaje, volando, suavemente, como si caminaran sobre el propio aire. Sus cuerpos estaban hechos de puro resplandor, con crines ondeando como llamas en cámara lenta. Sus patas rozaban el viento, dejando rastros de destellos dorados a cada movimiento. Sus ojos no tenían pupilas, sino pequeñas chispas de energía viva, que irradiaban un brillo sereno y majestuoso. No relinchaban, no había sonido, solo el silencio absoluto y solemne de aquel momento imposible. Pero lo que más me paralizó fue la visión de quien guiaba el carruaje. En el banco delantero, con las manos firmes sosteniendo las riendas, estaba una figura celestial. No me atrevo a decir si era un ángel o una manifestación directa de Dios, pues mi mente humana es demasiado pequeña para comprender tal grandeza. Sus rasgos no eran como los nuestros, pero portaban una belleza indescriptible. El rostro brillaba, con una luz blanca y pura. Sus vestiduras ondeaban como finos velos de energía, reluciendo en tonos plateados y dorados. Sus alas, sí, alas, se abrían detrás de él, majestuosas y poderosas, como 2 ríos de luz que llenaban el cielo. Cada suave batir de las alas movía las nubes a su alrededor, creando pequeños remolinos de viento que descendían sobre el cementerio. No podía mover ni un solo músculo. Mis piernas estaban clavadas al suelo, como raíces hundidas en la tierra. Mi corazón latía con fuerza,
casi dolorosamente, y mis manos temblaban sin control, pero al mismo tiempo sentía una paz que jamás experimenté en toda mi vida. Era como si el mismo cielo estuviera ante mí. No había duda. Venían a buscar el alma de la hermana Catalina. El carruaje descendió un poco más, posándose directamente sobre la tumba. La luz que antes iluminaba solo el cielo, ahora rodeaba el lugar con un círculo brillante, como marcando un portal entre el mundo de los hombres y el mundo eterno. Fue en ese momento que, desde el interior de la tumba, surgió algo aún más sobrenatural. Una suave y luminosa niebla comenzó a elevarse. Era el alma de la hermana Catalina. Flotaba con una ligereza impresionante, como una pluma dorada llevada por una brisa serena. Su rostro, ahora transfigurado en pura luz, mantenía la misma sonrisa de paz que tantas veces vimos en vida, las manos en posición de oración, los ojos cerrados, como quien ya conoce el camino. El ser celestial extendió la mano con suavidad, y el alma de la hermana fue conducida al carruaje con delicadeza, como si fuese acogida en un abrazo eterno. En cuanto ella entró en el carruaje, un nuevo resplandor llenó el cielo. La luz pulsó con fuerza, iluminando no solo el cementerio, sino todo el pueblo de San Mateo, como si, por unos segundos, el sol hubiera descendido hasta nosotros. El carruaje comenzó su ascenso. Lentamente, los caballos de luz tiraban del vehículo hacia las nubes, que se abrían en un corredor de claridad celestial. Tras ellos, dejaban un rastro dorado en el cielo, como un sendero que marcaba el camino del alma hacia el reino de los cielos. Y yo, Salvador, el viejo sepulturero, solo podía observar, con lágrimas corriendo libremente por mi rostro arrugado. Nunca vi, y sé que jamás volveré a ver, algo tan puro, tan grandioso y tan sobrenatural. El carruaje ascendió, hasta desaparecer en el resplandor intenso del cielo abierto, llevando consigo a quien, en vida, ya era santa entre nosotros. Mientras el carruaje de fuego flotaba sobre la tumba recién cerrada de la hermana Catalina, el aire a mi alrededor parecía suspendido. Todo el mundo, en ese instante, guardó silencio. Ni siquiera se oía el sonido del viento. Los árboles dejaron de moverse, los pájaros desaparecieron. El tiempo parecía haberse detenido para presenciar lo que sucedería a continuación. Desde el interior de la tierra, directamente desde la fosa donde reposaba el cuerpo de la hermana, comenzó a surgir una luz suave. Al principio, era solo un fino hilo de resplandor, casi como un vapor centelleante que danzaba delicadamente, ascendiendo en espiral. A medida que se elevaba, el brillo aumentaba, ganando forma e intensidad. Mis lágrimas ya corrían sin que yo siquiera me diera cuenta. Era como si mis ojos no pudieran contener la emoción ante la grandeza de aquel momento. La luz pronto tomó una forma más clara. Allí, ante mí, surgía el alma de la hermana Catalina. No era un cuerpo físico, era como una silueta hecha de pura luz dorada, serena, etérea, translúcida, pero perfectamente reconocible. Incluso en su forma celestial, su rostro mantenía el mismo semblante dulce y amoroso que todos nosotros conocíamos. Había paz en su expresión. Sus ojos estaban levemente cerrados y una suave sonrisa moldeaba sus labios, como quien finalmente encontraba descanso y alegría tras una vida de servicio. Sus manos estaban unidas en oración, tal como tantas veces lo había hecho en la pequeña iglesia de San Mateo. La posición de sus manos parecía un símbolo de entrega total, de confianza absoluta en aquel instante sagrado. Me arrodillé, no por obligación, sino porque mis piernas ya no sostenían la emoción.
Sabía que estaba ante un misterio que superaba cualquier entendimiento humano. Estaba presenciando la transición de un alma pura, recibida directamente por el cielo, como un premio eterno por toda la bondad que había esparcido durante su vida. El carruaje de fuego, que aún flotaba en el aire con los 4 caballos de luz, brillando como estrellas, comenzó a descender lentamente, con una suavidad imposible de describir. El movimiento parecía respetar la solemnidad del momento, como si viniera a buscar a alguien muy especial, alguien esperado y honrado en el reino de los cielos. A medida que el carruaje se acercaba al alma de la hermana Catalina, se percibía una armonía perfecta entre el cielo y la tierra. Todo parecía orquestado por manos divinas. Entonces, con una delicadeza incomprensible, la puerta lateral del carruaje se abrió sola y su alma flotó suavemente hacia el interior del carruaje, como si regresara a casa tras un largo viaje. No hubo prisa, no hubo sobresaltos. Todo era extremadamente sereno, perfecto, como si el mismo tiempo colaborara para eternizar aquel instante. En cuanto el alma de la hermana entró en el carruaje, las llamas a su alrededor brillaron con aún más intensidad. El resplandor dorado iluminó todo el cementerio, reflejándose en las lápidas, en las ramas de los árboles y hasta en las pequeñas piedras del camino. A mi alrededor, el aire parecía palpitar. Era como si el mismo universo vibrara en sintonía con aquella ascensión. Sentí un calor suave recorriendo mi cuerpo, pero no un calor físico, sino espiritual, como si fuera un abrazo venido del mismo cielo. El carruaje entonces comenzó su ascenso. Los caballos de luz golpeaban levemente sus patas flameantes en el aire, impulsando el vehículo hacia arriba, en un movimiento lento pero majestuoso. A medida que subían, una estela de fuego dorado iba quedando atrás, como un sendero luminoso, marcando el camino del alma hasta el trono divino. Observaba todo con los ojos empañados por las lágrimas que caían sin cesar por mi rostro arrugado. No había miedo, no había dudas, solo un sentimiento abrumador de reverencia, de gratitud, de profunda fe. El carruaje atravesaba las nubes, que, ante aquella luz, parecían abrirse respetuosamente, formando un corredor celestial. Las nubes brillaban en tonos dorados, anaranjados y plateados, como si el propio cielo estuviera de fiesta para recibir a la sierva fiel que tanto se había dedicado a los más necesitados en la tierra. Nunca, en todos mis años de vida y trabajo, imaginé presenciar algo tan grandioso y tan puro. Todos los funerales que acompañé, todas las lágrimas que presencié, todas las tumbas que cerré, nada podría haberme preparado para aquel momento sobrenatural. Y mientras el carruaje ascendía y desaparecía poco a poco, tragado por el resplandor intenso de las alturas, yo seguía arrodillado, con las manos unidas en oración silenciosa. Las lágrimas continuaban cayendo, pero mi corazón estaba lleno de una paz que jamás experimenté en toda mi vida. Solo podía llorar. Después de aquella visión sobrenatural, permanecí allí, arrodillado, durante varios minutos, quizás incluso horas. No sé con certeza cuánto tiempo pasó. Era como si el propio tiempo se hubiera doblado ante lo que presencié. Mis manos temblaban, mis lágrimas seguían corriendo, y el silencio del cementerio ahora tenía un significado completamente nuevo. Cuando finalmente logré levantarme, el cielo había vuelto a su tono gris habitual. Las nubes se cerraron nuevamente, como si aquel portal celestial hubiera sido cuidadosamente sellado. El viento volvió a soplar despacio, los sonidos de la naturaleza regresaron, y el pueblo de San Mateo parecía dormido, ajeno al milagro que,
acababa de ocurrir. Caminé lentamente hacia la puerta de hierro. Mis pasos estaban pesados, no por el cansancio físico, sino por la grandeza de lo que mi alma cargaba desde ese instante. Nunca, en todos mis años trabajando con la muerte, imaginé que presenciaría la propia eternidad tocando la tierra ante mis ojos. Regresé a casa en silencio. Las calles del pueblo estaban vacías, las ventanas ya cerradas, las luces de las pequeñas casas apagadas, con solo algunas lámparas titilando en pocas terrazas. Era de madrugada y San Mateo dormía, sin imaginar lo que había sucedido en Mitdiacher, lo alto del cementerio. Al entrar en casa, mi esposa Carmen ya dormía. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos apoyadas sobre la madera, tratando de organizar mis pensamientos. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras algo tan grandioso, tan por encima de cualquier entendimiento humano? Decidí no contarle a nadie aquella noche. Sabía que, por muy bondadosas que fueran las personas del pueblo, difícilmente creerían en algo tan extraordinario. Podrían pensar que mi mente estaba cansada, o que mi imaginación me jugaba una mala pasada por la emoción del día. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. En ese instante, mi fe se volvió inquebrantable. Ya no era una fe teórica, enseñada en libros o repetida en oraciones memorizadas. Era una fe viva, concreta, forjada por la visión directa de lo sobrenatural. Vi con mis propios ojos el destino reservado a los justos. Con el pasar de los días, el pueblo volvió a su rutina habitual. Los niños regresaron a la escuela. Las mujeres retomaron sus bordados y los hombres sus trabajos en el campo. Pero la ausencia de la hermana Catalina se sentía en cada rincón. Aún era común ver personas llevando flores a su tumba. Incluso semanas después del funeral, su nombre se convirtió en leyenda en San Mateo. Los niños contaban historias sobre los milagros que ya había realizado en vida. Los adultos, siempre que enfrentaban dificultades, repetían: si la hermana Catalina estuviera aquí, sabría qué hacer. La iglesia local organizó misas semanales en su memoria, y no tardaron en surgir testimonios de fieles diciendo que habían recibido gracias al rezar pidiendo su intercesión. Había quienes decían sentir su presencia al entrar en la iglesia. Otros afirmaban haber sido curados de enfermedades tras hacer promesas en su nombre. Las madres enseñaban a sus hijos pequeños a rezar a Madre Catalina, como todos comenzaron a llamarla cariñosamente. Pronto, su pequeña tumba, antes simple y discreta, se transformó en un lugar de peregrinación para gente de toda la región. Las flores nunca faltaban. Velas encendidas día y noche creaban un resplandor constante en ese pequeño rincón del cementerio. Algunas personas dejaban cartas de agradecimiento, medallas y pequeños objetos como señal de gratitud. El sacerdote local comenzó a registrar los testimonios de gracias recibidas. No tardó en escucharse que aquello eran los primeros signos de santidad. Yo, que durante tantos años había sido el sepulturero del pueblo, comencé a ser buscado por muchos que querían oír mi versión de la historia. Pero, durante mucho tiempo, guardé silencio, no porque dudara de lo que vi, al contrario, sino porque sentía que aquello era algo tan sagrado que debía ser conservado con respeto, sin alimentar vanidades ni curiosidades vacías. Sin embargo, con los años, sentí que mi silencio ya no era justo. Las personas necesitaban saber cuán real era la santidad de aquella mujer. Necesitaban entender que la fe no es solo un ritual, sino un misterio profundo, capaz de tocar incluso al sepulturero más humilde del pueblo. Y fue así como,
Poco a poco, comencé a contar lo que había visto. Primero a algunos amigos cercanos, luego al sacerdote y finalmente a todos los que quisieran escuchar. Hoy, la historia del carruaje de fuego que descendió del cielo para buscar el alma de la hermana Catalina se cuenta en todo San Mateo. Muchos, incluso aquellos que no estuvieron presentes, sienten como si también hubieran presenciado aquel milagro. La fe del pueblo nunca volvió a ser la misma, y yo tampoco, porque desde aquel día aprendí que los justos, aquellos que viven para servir y amar, tienen un destino especial reservado por Dios. Y yo fui el privilegiado que pudo ver con mis propios ojos el cielo descender a la tierra para recibirla. Si hoy cuento esta historia, no es para buscar atención, ni para causar asombro. La cuento porque sé que hay muchos, quizás incluso tú, que me escuchas ahora, que necesitan volver a creer, que necesitan, en este preciso momento, un hilo de esperanza, una prueba viva de que el cielo no está lejos y de que la mano de Dios sigue actuando entre nosotros. Durante 50 años de mi vida, conviví diariamente con la muerte. Enterré a cientos de personas. Vi el llanto de las madres, el silencio de los viudos, el dolor de los hijos, el luto de los amigos. El cementerio siempre fue mi lugar de trabajo, pero también el escenario de incontables despedidas. Y fue precisamente allí, en ese lugar de despedidas, donde presencié la escena más grandiosa y sobrenatural de toda mi existencia. El carruaje de fuego que descendió de los cielos para buscar el alma de la hermana Catalina no fue un sueño, ni una ilusión de seno, la mente. Fue un llamado del mismo cielo, una manifestación de algo que va más allá de lo que nuestros ojos acostumbrados a la rutina son capaces de ver. Durante muchos años, llevé esta historia solo dentro de mi corazón. La guardé en silencio, por respeto, por temor y quizás por miedo a no ser comprendido. Pero con el paso del tiempo, entendí que esta historia no me pertenece. Pertenece a todos aquellos que necesitan recordar que los milagros existen. En un mundo tan lleno de dolor, de malas noticias, de desesperanza e incertidumbre, es fácil creer que estamos solos, que el mal siempre vence, que la vida no es más que sufrimiento seguido del final. Pero yo soy la prueba de que no siempre es así. Vi con mis propios ojos que los justos tienen un destino especial. Vi que aquellos que dedican su vida al amor, al servicio, a la bondad y a la compasión, no son olvidados por el Creador. La hermana Catalina pasó toda su vida ayudando a los pobres, alimentando a los enfermos, cuidando a los huérfanos y consolando a los desesperados. Nunca pidió nada a cambio, nunca buscó riquezas ni reconocimiento. Su única ambición era servir, y al final de su camino terrenal, Dios no permitió que simplemente partiera en silencio. El cielo se abrió para recibirla de forma grandiosa, en un carruaje de fuego conducido por ángeles, como si nos dijera a todos: así recibo yo a los que me sirven con el corazón puro. Esa visión cambió mi vida. Después de aquel día, mi fe dejó de ser solo palabras repetidas en oraciones. Se convirtió en algo vivo, palpitante, concreto. Entendí que la muerte no es el final. Entendí que el bien jamás pasa desapercibido, y que Dios, en su infinita misericordia, observa cada gesto de amor, cada acto de bondad, cada sacrificio silencioso. Por eso, hoy te hablo a ti que me escuchas. Si llevas dolor en el corazón, si sientes que el mundo ha perdido sentido, si crees que el bien ya no tiene valor,
No te rindas. Dios ve lo que el mundo ignora. Él conoce los sacrificios que nadie aplaude. Y en el momento justo, recompensa con una paz y una gloria que el mundo no es capaz de ofrecer. Yo, un simple sepulturero de un pequeño pueblo español, fui testigo vivo de que lo sobrenatural no es solo historia de libros antiguos. Sucede, todavía hoy, todavía ahora. Por eso te pido, comparte esta historia con quien necesite esperanza, con quien llora en silencio, con quien ha perdido la fe, con quien piensa que la vida no tiene salida. Muéstrale que el cielo está más cerca de lo que imaginamos, que existe una justicia divina que va mucho más allá de nuestra comprensión, que hay un Dios que recompensa el bien, que honra a los puros de corazón y que prepara lugares especiales para quienes vivieron para amar. La hermana Catalina no partió sola, fue conducida con honor, con luz, con gloria, y su historia sigue viva, no solo en los altares de la iglesia, sino en la memoria de todo un pueblo, y ahora también en el corazón de cada uno que escucha este relato. Por eso lo digo, con el corazón, en paz y con la certeza grabada en el alma. Los milagros existen. Dios prepara algo especial para quienes hacen el bien, y yo soy testigo vivo de ello. Que esta historia te inspire, te fortalezca y sobre todo te devuelva la fe que el mundo tantas veces intenta apagar.